Les habla William Santiago Jiménez de la Vega, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas CESPE, sede de la Tacunga, en la materia de física, con el ingeniero Diego Proaño, el docente a cargo del NRC 5995, con el tema Diseño y construcción de una maqueta de dinámica clásica. Plantearemos un objetivo en nuestra maqueta, el cual será diseñar y mostrar, mediante la construcción de una maqueta, la dinámica clásica en la cual se evidencien los diferentes tipos de fuerzas que interactúan sobre la misma. Primero hay que entender que dentro de la dinámica clásica va a interferir mucho lo que es las leyes de Newton, como lo es la primera ley de Newton, que explica la ley de la inercia, la segunda ley de Newton, que es la ley fundamental de la dinámica y sobre todo la primordial a analizar dentro de nuestra maqueta, como se lo puede ver en la imagen, ya que va a estar definiendo o mostrando o describiendo un movimiento, por lo cual es la ley fundamental de la dinámica, es decir, es el estudio de las causas del movimiento dentro de un cuerpo. Y la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción. Los tipos de fuerzas mecánicas dentro de nuestra maqueta, por así decirlo, es la suma de su energía cinética por la energía potencial. Se trata de una magnitud escalar que relaciona el movimiento de los cuerpos con las fuerzas de origen mecánico. Los tipos pueden ser varios, por ejemplo, la tensión, fuerza elástica, fuerza de rozamiento, el peso, entre otros, que intervienen indistintamente dentro de la segunda ley de Newton, pues se sabe que para que exista fuerza de rozamiento, necesariamente tiene que estar un cuerpo tocando a otro, una superficie con otra. De esta manera se genera la fuerza que normalmente conocemos como normal, y si es que está en movimiento, obviamente va a haber una fuerza de rozamiento. Los tipos de fuerzas naturales que se encuentran presentes en nuestro universo, planeta, son cuatro. La fuerza gravitatoria, la primordial a analizar dentro de nuestra maqueta, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. El teorema de poleas móviles. Una polea móvil es un conjunto formado por dos poleas, una de ellas está fija mientras que la otra se puede desplazar linealmente al subir y bajar la carga. Este tipo de poleas permite elevar cargas con menor esfuerzo. Como se puede observar en la imagen, el tipo de polea móvil, como su palabra lo dice, es móvil, es decir, una polea sirve para aligerar la carga de un cuerpo, es decir, la masa o el peso, por así decirlo. Este principio fue descubierto por Arquímedes y prácticamente convierte la fuerza de un ser humano simple en fuerza hercúlea, pues puede incluso levantar media tonelada de peso usando correctamente poleas, únicamente con el peso de la misma persona, cabe la redundancia. La ley de Hooke describe el elástico deformado desde el sólido en su caso especial lineal de la ley de elasticidad. La fuerza elástica del cuerpo cambia con la expansión o la compresión. La fórmula fundamental de la ley de Hooke viene expresada por la fuerza, que es igual a la constante elástica, por la variación de la distancia o la elongación del resorte. Este es un tipo de resorte que se puede aplicar dentro de la ley de Hooke. La ley de Hooke gira en torno a resortes prácticamente. Por eso es que se dice, dependiendo de cómo se escriba el movimiento, que será negativa o positiva, dependiendo de a qué dirección se dirige nuestro movimiento. Y resortes. Un resorte o muelle de alambre de metal funciona en un mecanismo que se comprime, se extiende o gira cuando una fuerza igual o mayor se le aplica. Un mecanismo de muelle puede ejercer presión, la fuerza de rotación o fuerza de tracción en una variedad de maneras. Existen diferentes tipos de resortes, como lo son de tensión, de compresión, de libre. De esta manera se sabe que cada uno de los resortes cumple diferentes funciones. En el caso de nuestra maqueta, hemos utilizado un resorte de tensión. Como se puede observar, el resorte de tensión es prácticamente un resorte que se lo puede alargar y regresa a su manera original. Cabe recalcar que dicho resorte tiene una constante elástica, y es decir, una resistencia a deformarse. Es decir, que si nosotros lo alargamos, va a volver siempre a su forma original. Pero ¿qué es lo que pasase en el caso de que nosotros aplicásemos una fuerza mucho mayor a la que resiste el resorte? El resorte simplemente no regresaría a su forma normal, porque ha perdido sus cualidades que lo convierten en un resorte, lo cual simplemente lo convierte en un pedazo de alambre o cable alargado, valga la redundancia. Entonces, eso es lo que pasa en el caso de los resortes. Dentro de nuestra maqueta, los materiales a utilizar son los siguientes y constan de 16 partes, como lo es los resortes de tensión, cáncamos, cartulinas, goma, tornillos, poleas, pistola de silicona, calculadora, barras de silicona, balanza digital, hilo para tejer, esfero, estilete, regla, masas y un cartón prensado. El procedimiento de armado. Para un mejor entendimiento dentro del procedimiento de armado, se mostrará cómo se lo hizo paso a paso en un video tutorial. Dentro del procedimiento de armado es fundamental unir todas las piezas ya recortadas con la goma
y pegarlas obviamente cada una de ellas a la pieza principal. Y de la siguiente manera también reforzarlas con la pistola de silicona y las barras de silicona para que tome mayor firmeza, cada uno en cada uno de los lados y sea por dentro o por fuera y formando un triángulo rectángulo. Luego posteriormente pegarlo a la base, el triángulo rectángulo, es decir, el sólido, y reforzarlo con silicona. Nuevamente sea interna y luego formar el rectángulo con las piezas, pegarlas y de esta manera formar un rectángulo para que se pueda pegar y ubicar como soporte de nuestra primera polea o tensión, de cómo se puede observar en el video. De la siguiente manera, hay que reforzarlo en cada uno de los lados, cada uno de sus piezas o complementos. También, después de eso, es importante forrar cada una de las piezas y hacerlas de ponerle silicona para que agarre mayor firmeza. Después se procede a probar nuestra maqueta terminada, obviamente colocando cada una de sus tensiones, poleas y demás de la siguiente manera, como se puede observar en el video, y de esa manera funciona la maqueta. Cálculos a realizar. Los cálculos a realizar dentro de nuestra maqueta son cuatro, como lo son el tiempo de la masa uno y la masa 2 dentro de la maqueta, el coeficiente estático y dinámico de nuestra maqueta, las fuerzas elásticas, las tensiones y aceleraciones del movimiento de la maqueta, el tiempo de la masa uno y de la masa 2 dentro de la maqueta. Para los valores de los tiempos, un valor aproximado se estima realizando el movimiento desde que está estirado el resorte hasta que vuelve a su forma original. Adicionalmente a ello, se le ha obtenido el error absoluto, que se sabe que es la variación del promedio menos cada uno de los tiempos y por ende se le sacaba un otro promedio. De ese valor se le saca el error relativo, que es el error absoluto dividido para x, que viene a ser el valor del error absoluto, el promedio, obviamente, y el cual nos da un total de 0.01202. Y el error promedio obviamente va a ser dicho valor multiplicado por 100, el cual nos da un valor de 1.2020, el cual es menor al 2% y que nos garantiza que los datos obtenidos dentro de nuestra maqueta son válidos. Para el coeficiente estático o cálculo del coeficiente estático se lo realiza mediante la sumatoria de fuerzas previamente analizado del diagrama del cuerpo libre. Y se sabe que se lo va a analizar en reposo. Eso quiere decir que su aceleración será cero. Por ende, se le va a igualar cada una de sus fuerzas a cero. Y nos da las siguientes ecuaciones, como es la normal y la ecuación primordial que nosotros estamos buscando, que es del coeficiente estático, que nos da un total a la tangente del ángulo. Digo, para el cálculo del coeficiente estático se ha utilizado la fórmula o la ecuación que se ha obtenido anteriormente en la sumatoria de fuerzas, que es igual a la tangente del ángulo. Se lo ha utilizado mediante 10 ángulos y el valor de coeficiente estático nos da los siguientes, que son 10, a los cuales también vamos a sacar el error absoluto, que ya se explicó cómo se lo obtiene, el error relativo y el error promedio. El error promedio nos dio un total de 0,4124 menor al 2%, lo que nuevamente garantiza que nuestros datos obtenidos son válidos. El coeficiente dinámico. Para el coeficiente dinámico nuevamente se utiliza la sumatoria de fuerzas, pero como su palabra lo dice dinámico. Eso quiere decir que está en movimiento y se va a utilizar la aceleración ya no va a ser igual a cero. Por ende, se le conserva la aceleración en nuestro caso y se le obtiene una ecuación para el coeficiente dinámico, el cual viene expresada por la tangente del ángulo menos la aceleración dividida por la gravedad por el coseno del ángulo. Para el coeficiente dinámico se utiliza de igual manera tiempos, los 10 tiempos como se había utilizado, la distancia, que viene a ser la distancia de nuestro resorte alargado, y las aceleraciones respectivamente calculadas. A las mismas se le va a calcular un error absoluto, error relativo y error promedio, el mismo que es igual a 1.1534, menor al 2%, lo cual garantiza nuevamente que es válido nuestros datos. Y gracias a estos datos obtenidos, podemos utilizarlo dentro de la ecuación anteriormente obtenida, dándonos un total de 0.5798. Cabe recalcar que aquí los coeficientes dinámicos o estáticos no tienen unidad de medida. Fuerza elástica. Para la fuerza elástica se va a tomar en cuenta la ley de Hooke. El principio de la ley de Hooke es muy fundamental dentro de nuestra maqueta, pues gracias a ella se puede calcular la constante elástica, que prácticamente es la que más necesitamos dentro de nuestra maqueta. Es igual a la masa por la gravedad dividido para la longitud final menos la longitud inicial. Para la fuerza elástica se ha utilizado 10 masas diferentes, midiendo su longitud inicial
y su longitud final, de acuerdo al movimiento que se ha descrito en la maqueta, con una regla obviamente, con ayuda. Para la variación de la longitud se le utilizó la longitud final menos la inicial, como se muestran los datos obtenidos, y la constante elástica. Para la constante elástica se lo ha realizado mediante la ecuación anteriormente obtenida, que es la masa por la gravedad dividido para su variación de longitudes, dándonos los siguientes datos. Y por ende también hemos sacado un promedio de las mismas, dándonos un total de 126,6149. La fuerza elástica en cálculos de errores. Utilizando los datos anteriores de las fuerzas elásticas o las variaciones de las elásticas, se ha obtenido los errores absolutos, el promedio de los mismos y por ende el error relativo y error promedio. Dicho error promedio es menor al 2% con un valor de 0.2599, confirmando nuevamente que nuestros valores son correctos. Para las tensiones y aceleraciones del movimiento de la maqueta. Como se puede observar a continuación, se ha determinado los diagramas de los cuerpos libres dentro de nuestra maqueta. Como se puede observar, es el diagrama del cuerpo libre de la masa 1, de la masa 2 y de la polea móvil. Se puede determinar hacia dónde se están moviendo los cuerpos y para ello se utiliza la fuerza, que es igual a la masa por aceleración, para el teorema de poleas móviles. Para el teorema de poleas móviles es importante saber que vamos a tomar la cuenta de la masa de las poleas por la aceleración, obviamente de la aceleración número 2. En suma, entonces que la aceleración 2 es igual a 2 veces la tensión 1 menos la masa 2 por la aceleración 2 por la masa 2. Obteniendo los datos o reemplazando los datos dentro de nuestras ecuaciones, nos da las siguientes ecuaciones. Y por ende, reemplazando cada uno de nuestros datos de nuestra maqueta, obtenemos un total que la tensión número 1 es igual a 2,4607 newtons. Y obtenemos el valor de la tensión número 2, que sería un total de 4,9214 newtons, teniéndolo así los valores de las dos tensiones. Y para las aceleraciones de nuestros sistemas, igualmente se despeja de las fórmulas o ecuaciones anteriormente obtenidas. Se reemplaza datos y se obtiene, dándonos valores de la aceleración 2, un total de 9.8784 metros sobre segundos al cuadrado, y reemplazamos dicho valor en la otra ecuación de la aceleración número 1, dándonos un valor de 19,7568 metros sobre segundos. Nuestra maqueta. Para la construcción y diseño de la maqueta es necesario generar las condiciones adecuadas para que el movimiento represente las cualidades de dinámica clásica. Es decir, nosotros necesitamos un motivo del por cual se está moviendo. Eso específicamente explica la dinámica clásica. Aquí también el uso de la ley de Hooke, que fue fundamental para el cálculo de las tensiones. Recomendaciones. Se recomienda probar distintas poleas, es decir, para el análisis de la dinámica clásica sería bueno el uso o implementación de un número mayor tanto de poleas, tensiones y masas, para que de esta manera se pueda evidenciar de mejor manera la gran importancia de las poleas en nuestro diario vivir y cómo es que funciona la reducción de fuerza o trabajo que se le puede aplicar para lo que comúnmente se aplicaría en algo sumamente pesado a que prácticamente lo convierte en algo sumamente liviano, gracias a las poleas. También es aconsejable antes de realizar cualquier maqueta, realizar un bosquejo de la misma previamente y por ende la obtención de datos, simulación y el movimiento generado, pues de esta manera se sabrá de antemano qué tipo de fuerzas utilizar o qué tipo de fuerzas van a intervenir dentro del movimiento de nuestros cuerpos. Ante ello, también es bueno y recomendable el diagrama del cuerpo libre, pues este diagrama del cuerpo libre nos permite determinar las ecuaciones de las cuales se van a descomponer otras ecuaciones y por mediante estas ecuaciones nos van a permitir encontrar los valores o incógnitas dentro de nuestra maqueta. Y se recomienda realizar la maqueta con materiales resistentes, pues el principal objetivo de una maqueta, ¿cuál es? El experimental, por lo cual va a estar en constante uso y por ende va a desgastarse a mayor medida. Entonces se recomienda mucho o en gran medida realizarlo con cartón prensado, no espumaflex, o triplex, que viene a ser materiales resistentes, y de esta manera lo resiste. Y eso ha sido todo con respecto a la dinámica clásica.